Bienvenidos estudiantes. Vamos a dar continuidad al análisis de la triada institucional y vamos a enfocarnos ahora en el segundo eje denominado el eje de contexto. Pensar el derecho hoy exige una mirada más allá del plano local. Vivimos en un mundo interconectado donde las decisiones y crisis en un lugar del planeta pueden tener impactos en muchos otros. Por eso, el eje de contexto, como parte esencial de la formación en el derecho, busca dotarnos de las herramientas para entender la complejidad del entorno en el que el derecho se desarrolla, se aplica y se transforma. La pregunta aquí fundamental es la siguiente: ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en el país? ¿Y qué está pasando en nuestras regiones? ¿Y de qué forma interpela el derecho como ciencia, como práctica y como programa académico? Este eje propone responder a tres interrogantes claves. ¿Cuáles son las crisis a nivel internacional, nacional y regional que tocan la disciplina del derecho? ¿Qué está ocurriendo en los sectores sociales, políticos, económicos y ambientales que inciden directamente en la normatividad, la justicia y la institucionalidad? ¿Y cuáles son aquellos desafíos actuales del derecho, tanto como ciencia jurídica en su enseñanza universitaria? Como lo afirman Vélez, Cifuentes y Montoya en el 2011, el propósito es integrar los asuntos cotidianos, los problemas del contexto y los problemas del conocimiento, ofreciendo una mirada amplia, realista y crítica sobre la función del derecho en un mundo en crisis y en constante transformación. Algunas crisis y desafíos a nivel internacional pueden ser las siguientes. Podemos hablar de la crisis ambiental global, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la necesidad urgente de una gobernanza ambiental sólida. Las migraciones forzadas por conflictos armados, persecuciones, desastres naturales o pobreza extrema. La expansión de modelos económicos que profundizan la desigualdad y afectan los derechos sociales. Otro podría ser la crisis de legitimidad de organismos internacionales y la fragilidad del derecho internacional frente a aquellos conflictos bélicos, como ocurre con la invasión de territorios o la negación de asilo. Hay también unos desafíos éticos jurídicos que es importante reflexionar, relacionados con la inteligencia artificial, la biotecnología y la protección de datos. Algunas crisis y desafíos a nivel nacional podríamos hablar de la persistencia del conflicto armado. Pese a los acuerdos de paz, la violencia contra líderes sociales y pueblos indígenas y excombatientes. La debilidad institucional y la crisis de confianza en la justicia, acompañada de problemas estructurales como la corrupción y la impunidad. La desigualdad económica, la pobreza multidimensional y las crisis del sistema de salud y la educación. Problemáticas derivadas del narcotráfico, de la minería ilegal, de las economías ilícitas, dificultades para garantizar los derechos fundamentales en sectores marginados del país. Algunas crisis que podemos analizar frente al nivel regional y local podríamos revisar en regiones como el Valle del Cauca, Nariño, Chocó, que viven en crisis humanitarias por desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, minería ilegal, control territorial por grupos armados. En zonas rurales se evidencian conflictos por tierras, deterioro ambiental y exclusión sociojurídica. A nivel urbano se presentan problemas de acceso a la justicia, informalidad laboral, violencia intrafamiliar y acceso desigual a servicios públicos. Ahora, teniendo en cuenta que también existe un análisis desde las crisis y desafíos a nivel regional y local, podríamos ver algunas de ellas reflejadas en las crisis humanitarias por desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, minería ilegal y control territorial por parte de los diferentes grupos armados. En zonas rurales se evidencian también conflictos por la tierra, deterioro ambiental y sobre todo una exclusión sociojurídica. A nivel urbano hay otros desafíos que enfrentan problemas como el acceso a la justicia, la informalidad laboral, la violencia intrafamiliar, el acceso desigual a servicios públicos. Todo esto refleja la importancia de articular el problema de investigación que vamos a trabajar en este curso. A la luz de estas realidades, todo problema de investigación jurídico debe articularse con el contexto en que se origina, es decir, debe responder a una necesidad real, estar alineado con los desafíos que enfrenta el derecho y aportar al conocimiento desde una visión crítica, transformadora y sobre todo situada,
Además, debe de estar en sintonía con los otros ejes estructurales, el eje de conocimiento, que se encarga de la fundamentación epistemológica, disciplinar y normativa. El eje del problema que hoy vamos a trabajar impulsa una actitud investigativa, analítica y propositiva frente a los fenómenos jurídicos. Solo si se articulan el contexto, el conocimiento y la perspectiva de humanidad, se logrará una formación jurídica coherente, pertinente y comprometida con la realidad, lo cual se concluirá cuando revisemos en el eje la perspectiva de humanidad. En conclusión, el eje de contexto no es un simple marco referencial, es un espacio fundamental para conectar el derecho con el mundo real, con sus crisis, con sus transformaciones y los actuales retos. De allí que los futuros juristas están llamados no solo a interpretar las normas, sino a entender las causas profundas de los problemas sociales y a construir propuestas jurídicas que aporten a la justicia social, la paz y el desarrollo sostenible. Muchas gracias.